Amén, que Dios os bendiga, que la paz del Señor esté con todos vosotros, amén. Y quiero hablaros de un tema muy importante, algo que está atacando mucho a los jóvenes, algo que está atacando a muchas personas, y quiero hablar, amén, sobre la lujuria, sobre la lascivia, dando versículos de cómo podemos contrarrestar, cómo podremos justamente hacer frente a todas esas tentaciones, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. El enemigo viene a influenciar a los cristianos para que se salgan de los caminos del Señor y para que cometan toda clase de pecados, y el más fuerte de las influencias que pueden estar afectando hoy en día a los jóvenes y a muchos cristianos es la lujuria y la lascivia. Y voy a estar aquí dando un estudio, amén, sobre cómo ataca la lujuria y sobre cómo debemos de resistir todas esas influencias, amén, y por supuesto dando como siempre también versículos de la Biblia, amén. Voy a compartir este directo, todo aquel que pueda, que comparta este directo, porque va a ser de bendición, es un estudio, amén, que creo que va a hacer bien, va a ser de bendición para muchos jóvenes y para muchas personas, amén. Voy a compartir el directo. Bueno, ya estoy aquí, amén, y simplemente pues quería compartir ahora el directo para empezar a hacer este estudio, amén. Y quiero empezar a hablar un poco sobre este tipo de cosas, sobre la lujuria, sobre la lascivia, cómo ataca a los jóvenes cristianos, cómo ataca a las personas, amén. Y debemos estar en este tiempo poniéndonos fuertes en los caminos del Señor para resistir todas estas cosas, porque este pecado, queridos hermanos, este pecado ataca mucho a los jóvenes, ataca mucho a las personas, amén, y debemos de estar combatiendo todas estas cosas en el nombre del Señor, amén. Por eso nos dice justamente la palabra del Señor, amén, que en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice que llevemos siempre todo pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Amén. ¿Por qué nos dice esto el apóstol Pablo? Porque el enemigo siempre va a estar atacándote ¿dónde? Aquí, en la mente. El enemigo va a intentar siempre ser de tropiezo para tu vida. Te va a venir siempre con influencias fuertes. Pero las influencias que están más atacando justamente al pueblo de Dios es la lujuria, es la lascivia, sobre todo a los jóvenes. Amén. ¿Qué es lo que dice justamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos de 22 al 25? Dice: evita las pasiones desordenadas que descomplacen a los jóvenes. Dice: esfuérzate por seguir una vida de rectitud, con fe, amor y paz. Amén. La lujuria, queridos hermanos, empieza siempre con un deseo. Cuando tú estás mirando a una mujer, o cuando una mujer está mirando a un hombre, el deseo empieza siempre por la mirada. Y cuando tú estás mirando, el enemigo te está influenciando aquí en la mente. Y cuando te está influenciando aquí en la mente, ya empieza justamente el deseo. Ya empieza ese deseo. Y ese deseo hace que tú codicies el querer, amén, caer en fornicación con esa mujer, o que esa mujer caiga en fornicación con ese hombre. Porque lo que está justamente, hermano, está justamente atacando mucho el pueblo de Dios, es la lujuria, es la lascivia, tanto hombres como mujeres, y debemos de contrastar todas estas cosas. Y estas cosas, todas estas influencias de la lujuria, de la lascivia, empieza ¿por qué? Por la mirada, por los deseos de tu corazón y por las influencias que te venga el enemigo a atacar en tu mente. Y estas cosas quiero daros Biblia, amén, para poder contrarrestar todas estas cosas, para que podáis resistir.
Y la influencia, queridos hermanos, de la lujuria, de la lascivia, empieza por un deseo, y ese deseo acaba convirtiéndose en una codicia, el querer codiciar todas estas cosas, el querer codiciar justamente esas pasiones desordenadas, el querer justamente codiciar todas esas lujurias. Y os voy a poner un claro ejemplo en la Biblia. Amén. Dice, vamos a segunda de Samuel, ¿vale? Segunda de Samuel, capítulo 11, amén, capítulo 11, versículo 2, dice así: Una tarde, después de levantarse de la siesta, y mientras paseaba por la terraza del palacio, David vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Dice entonces: envió David mensajeros que le trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Amén. Estamos viendo cómo David, queridos hermanos, fue tentado. ¿Por qué? Por la mirada. Cuando tú estás mirando algo que no debes de ver, por ejemplo, lo digo así con mucho respeto, cuando la gente está codiciando a mujeres que puedan ver desnudas, como ver pornografía o ver escenas de sexo, de películas, entonces, ¿qué es lo que hace? La lujuria, la influencia de lujuria te va a atacar aquí en tu mente para que despiertes más ese deseo de lo que tú estás viendo con tus ojos, y de lo que tú estás viendo con tus ojos justamente tú lo codicies. Así es como empieza el pecado de la lujuria, el pecado de la lascivia, y así es como muchas personas, por desgracia, caen en fornicación, caen en adulterio y acaban haciendo cosas de las cuales se pueden acabar arrepentir. Y la influencia, queridos hermanos, empieza siempre por aquí, por la batalla de la mente, por lo que tú estás viendo también. Y lo que estás viendo te está dando lugar a la influencia de la lujuria, de la lascivia, a atacarte más en la mente. Y entonces en la mente lo que te está influenciando es a que tú mires más para alimentar ese deseo, y para cuanto más alimentes ese deseo, para justamente codiciar a esa mujer que estás viendo, o que esa mujer que está viendo ese hombre lo estén codiciando mutuamente. Porque como dice la Biblia, dice que David vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y entonces cuando dice la Biblia que David vio a esa mujer muy hermosa que se estaba bañando, me imagino que David por ver a una mujer hermosa que se estaría bañando, se quedaría lo que es fijamente así mirando para ella, embobado, mirando hacia Betsabé. Y entonces es cuando comenzó el enemigo a hacerle así a David, flum, aquí, en la mente. Le estaba haciendo el enemigo a David aquí, influenciándolo en la mente. Lo estaba influenciando en la mente para que codiciase más ese deseo de quererse acostar con Betsabé. Y entonces la lujuria y la lascivia es por ahí por donde empieza, hermanos, por el deseo del anhelo de lo que tus ojos están viendo. Por eso, como dije antes, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo dice: llevando todo pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Amén. Debemos de estar llevando siempre todo pensamiento, llevando la obediencia cautiva a Cristo. Amén. Porque lo que va a evitar que tú codicies todas estas cosas es llevando todo pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Es decir, ¿por qué cae mucha gente con otras mujeres, o por qué otras mujeres caen con otros hombres? Porque están esas influencias de lujuria, de lascivia, que atacan a la mente para que tú con tu mirada lo sigas codiciando, y la codicia es lo que hace alimentar más ese deseo. Por eso dice el apóstol Pablo: y llevar siempre toda obediencia cautiva a la obediencia a Cristo. Amén. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo anterior? En el versículo anterior
de 2 capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Nosotros tenemos poder por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da esa fuerza, ese poder. Y nosotros debemos justamente estar fortaleciéndonos en el Espíritu. Y como digo, siempre debe de haber una intimidad, debe de haber una integridad, una búsqueda en el Señor, alimentando la llama viva del Espíritu Santo, para que cuando te vengan estas influencias e intenten alimentar más tu deseo, y ese deseo intente alimentar más la codicia por caer en fornicación con una mujer, o para caer en adulterio con un hombre o lo que sea, debes de llevar todo ese pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Amén. En el versículo 13 del mismo capítulo de 2 de Corintios dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios, además de la tentación, proveerá una salida para que podamos resistirla. Es decir, dice la palabra del Señor, dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, el enemigo te va a intentar atacar siempre ¿por dónde? Por lo carnal, por tus emociones carnales, por los deseos que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que nos dijo justamente Jesucristo, hermanos? En Mateo 15, 19 nos dice que del corazón salen los malos deseos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, etc. O sea que Jesucristo ya nos estaba diciendo que del corazón salen los malos deseos, que son los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, y así es como el enemigo te intenta influenciar siempre con lujuria, con lascivia, para que tú acabes cayendo en fornicación, para que tú acabes cayendo en adulterio, un pecado, queridos hermanos, que por desgracia está atacando mucho al pueblo de Dios, está atacando a muchos jóvenes. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5 al 7, dice el apóstol Pablo así, dice, no vivas en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Vivir en pasiones desordenadas es alimentar el deseo, el anhelo de la codicia, de caer en la lujuria, de caer en la lascivia, de caer en fornicaciones. Cuanto tú más alimentes ese deseo, más vas a querer codiciar el caer en fornicación, el caer en adulterio con un hombre, con una mujer. Y por eso nosotros debemos estar apartándonos. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivas en pasiones desordenadas. Amén. Y dice también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 25, está diciendo así, evita las pasiones desordenadas que les complace a los jóvenes. Porque nosotros los jóvenes tenemos esas hormonas alteradas y que justamente nosotros debemos de controlar, y el enemigo siempre está para tentar. ¿Acaso el enemigo no intentó por la naturaleza humana tentar a Jesucristo por su parte humana? El enemigo intentó tentar también a Jesucristo por su parte humana, pero Jesucristo siempre le contestaba con la palabra al enemigo, y eso es lo que debes de llevar siempre en tu mente, la palabra del Señor, para que cuando tú seas tentado, el Espíritu Santo te recuerde siempre la palabra en la mente, para que tú evites caer en estas tentaciones. Por eso dice Jesucristo en Mateo 22, 37, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Cuando tú amas al Señor con toda tu mente, tú lo que haces siempre es reforzarte tanto en la oración como reforzarte en la palabra del Señor. Y cuando tú te refuerzas en la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a hacer que te recuerde todos los versículos, amén, para contrarrestar todos estos ataques, amén, que vienen de parte del enemigo, la lujuria, la lascivia, que es lo que está acabando con muchos cristianos. ¿Qué es lo que dice
en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que no luchamos ni con carne ni con sangre, sino que luchamos contra principados, contra potestades y huéspedes celestiales de maldad. Y el enemigo está, queridos hermanos, como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Por eso déjame decirte que lo que va a pasar siempre, nosotros vamos a estar recibiendo siempre ataques del enemigo. Siempre. El enemigo va a estar influenciándote en donde, aquí, en la carne. Y como el enemigo te va a estar siempre influenciándote aquí en la carne, tú tienes que llevar todo pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Para qué? Para que no caigas en las influencias de la lujuria, para que no caigas en las influencias de la lascivia. Amén. Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 28 dijo Jesús así: oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Habéis visto de lo que se estaba hablando antes? Dice que todo empieza por la mirada. Amén, todo empieza por la mirada. Está claro, amén, que si tú eres un hombre y una mujer espiritual y tú puedes mirar a una mujer, yo por ejemplo puedo mirar a una mujer y decir que esa mujer es guapa, porque Dios también atrajo lo que es la atracción entre un hombre y una mujer. Pero una cosa es que nosotros admiremos la belleza de una mujer y nosotros después lo codiciemos con la mente. Hay que aprender a hacer una separación de eso, ¿vale? Yo puedo ver a una mujer por la calle y decir que esa mujer es guapa, pero el pecado está cuando tú la codicias con la mente, ¿vale? Ese es el pecado. El pecado es cuando tú la codicias con la mente, porque dijo Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, amén, está diciendo que si tú la estás mirando para codiciarla en tu mente, en tu corazón ya has adulterado con ella. O sea que lo que está diciendo Jesús es que no es que sea pecado mirar a una mujer, porque yo puedo mirar a una mujer y decir qué mujer más guapa o lo que sea, porque por algo Dios hizo al hombre y a la mujer para que se atrayeran, la atracción, ¿vale? Pero otra cosa es la atracción y otra cosa es codiciarla con la mente, que eso ya es el pecado, porque dice que si miras a una mujer para codiciarla, que en tu corazón ya has adulterado con ella. Por eso dijo Jesús en el capítulo 15 de Mateo, dice que del corazón salen los malos deseos, que son los homicidios, los adulterios y las fornicaciones. Y estos malos deseos provienen justamente del corazón. Entonces, por eso la estrategia, queridos hermanos, es llevar siempre todo pensamiento en la obediencia cautiva a Cristo. Amén. Dice Colosenses capítulo 3. Amén. Dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, tu atención debe de concentrarse siempre en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Por eso digo siempre que debe de haber una integridad, una búsqueda en el Señor, tanto en la oración como en la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te guíe siempre por medio de la palabra del Señor, para que tú justamente cuando estés entrando en tentaciones, que el enemigo te venga a influenciar en tu mente con lujurias, con mira a esa mujer o mira a ese hombre, y te haga intentarlo codiciar en tu mente, y tú mientras tanto lo estás codiciando en tu mente, en tu corazón estás pecando porque ya lo estás codiciando con tu mente, y cuanto más lo codicias con tu mente, estás entrando ya en un deseo de caer en la lujuria y en la lascivia con esa persona que estás codiciando con tu mente. Por eso debes de evitar el deseo. Si tú eres una persona débil que no puedes mirar a una mujer, o que esa mujer no puede mirar a ese hombre, evita el mirar entonces, ¿vale? Evita el mirar, porque lo que debemos de hacer es llevar que todo pensamiento, la obediencia cautiva a Cristo. Repito, el pecado no es que mires, el pecado es que codicies en la mente, porque en la mente es donde el enemigo siempre te va a atacar, siempre te va a influenciar para que tú acabes cayendo en la lujuria, en la lascivia, en las fornicaciones, en los adulterios con ciertas personas. Amén. Por eso debemos justamente resistir, ¿vale?
resistir. Como he dicho en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. El enemigo va a tentarte siempre por las emociones carnales. El enemigo siempre va a intentar justamente estarte tentando por esos motivos. ¿Por dónde? Por la carne. Porque el enemigo siempre viene a influenciarte aquí, en esto. Y te va a estar aquí, susurrando en tu mente, diciéndote: mira Diego, mira esa mujer qué guapa es, mira Diego esto lo otro, cómo está esa mujer o lo que sea. Y es cuando empieza el enemigo aquí. Y entonces tú, por medio de la palabra del Señor, como hizo Jesucristo en el desierto con Satanás, contéstale a las influencias que vienen de parte del enemigo, contéstale siempre por la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo te va a llevar ¿a dónde? A la palabra del Señor, para que tú le contestes al enemigo y no caigas en esas tentaciones que el enemigo pone, para que tú caigas en lujuria, en fornicación. Porque ese es el pecado hoy en día que por desgracia están cayendo muchos cristianos. Y es que el enemigo los está influenciando de esas maneras, y nosotros debemos de fortalecernos en el Espíritu. Amén. ¿Y cómo se fortalece en el Espíritu? Orando todos los días, leyendo y escuadriñando las Escrituras todos los días, porque el Espíritu Santo siempre va a intentar también influenciarte en tu mente con las Sagradas Escrituras. Al igual que el enemigo te va a intentar influenciar por un lado, para que tú acabes cayendo en pecados de lujuria, de lascivia, el Espíritu Santo te va a estar concienciando, por otro lado, con la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios, dice: Dios, además de la tentación, proveerá una salida para que podamos resistirla. ¿Cuál es esa salida que nos va a proveer el Señor para que podamos resistirla? Que, como he dicho hace un momento, que mientras el enemigo te va a estar tentando por aquí para que tú codicies a una persona, para que tú la codicies y caigas en fornicación y caigas en lujuria con ella y te alimentes ese deseo para caer en el pecado con esa persona, el Espíritu Santo te va a estar por otro lado concienciándote. Amén, por la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que te alimentes todos los días, que alimentes todos los días el Espíritu Santo con la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, te dé la salida que tanto esperas. Has caído, pídele perdón al Señor, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero te estoy dando aquí un estudio, cómo ataca la lujuria, cómo empieza esos deseos, esos anhelos de caer en fornicación, de caer en adulterio con ciertas personas, y todo empieza porque tú lo codicias con la mente, y al codiciar con la mente alimentas ese deseo, y ese deseo se convierte ya en un anhelo que necesitas caer en esas cosas. Pero el Espíritu Santo siempre va a intentar darte la solución. Pero ¿sabes qué? Luego el Señor respeta tu libre albedrío, porque cuando el enemigo te está concienciando por un lado a que caigas en la lujuria, que caigas en la lascivia, el Espíritu Santo con la palabra del Señor te va a estar concienciando en tu mente con la palabra. Luego eres tú con tu propio libre albedrío, el querer caer o no querer caer. Porque eso es lo que Dios respeta, el libre albedrío de las personas. Pero Dios te ayuda con la palabra del Señor para que tengas esa salida. O sea, que la decisión de caer en la lujuria, de caer en la lascivia, de caer en las fornicaciones, de caer en los adulterios, va a ser también de tu propia decisión. Si tú te resistes y dices: no quiero caer en este pecado, sé que el enemigo me está tentando en mi carne y sé que puedo ser débil en la carne, pero soy fuerte en el Espíritu, y como soy fuerte en el Espíritu, yo no quiero caer. Y si tu anhelo de tu corazón es no caer en el pecado de la lujuria, de la lascivia, entonces el Señor te va a dar la salida con la palabra del Señor, y luego está por tu propio libre albedrío querer coger esa salida o querer caer en el pecado de la lujuria y de la lascivia. Amén.
Y estos, queridos hermanos, esto es algo que está atacando mucho a los cristianos, al pueblo de Dios, tanto a hombres como a mujeres. Y por eso he querido hacer este estudio, amén, para que te sea de bendición, y espero estar haciendo de bendición en este día, para que darte justamente la salida, no yo, sino la salida te la da la palabra del Señor. Mirar, por ejemplo, hermanos, a Sansón. Sansón era un hombre bendecido desde su nacimiento. Sansón era un hombre fuerte. Pero ¿qué es lo que pasó con Sansón? Que Sansón, por muy fuerte que era, se dejó vencer por haber caído en la lujuria y en la lascivia con una mujer que se llamaba Dalila. Se dejó engañar por esa mujer que se llamaba Dalila, y entonces justamente le contó el secreto de su fuerza, y Sansón, por muy fuerte que fue, acabó siendo derrotado. ¿Por qué? Porque deseó a Dalila, se metió en un anhelo, se metió en una codicia, que acabó deseando a esa mujer que se llamaba Dalila, y acabó cayendo en esa seducción, porque el enemigo viene con lujuria, con lascivia y seducción para justamente quererte caer en esas cosas. El que se crea fuerte en el espíritu, que se siga aumentando más la fortaleza en el espíritu, lo digo así, y pídele al Señor que te dé sabiduría y prudencia para que no te pase como lo que le pasó a Sansón, que por haberse ido con una mujer que lo estaba seduciendo a la lujuria, a la lascivia, que se llamaba Dalila, entonces Sansón, por muy fuerte que fuera, acabó cayendo en la lujuria, acabó cayendo en la lascivia, y como justamente acabó cayendo en la lujuria y acabó cayendo en la lascivia, entonces Sansón le contó el secreto de su fuerza, y Sansón, por haberse caído en la lujuria, en la lascivia, por el deseo de su corazón de querer codiciar a Dalila, acabó perdiendo su fuerza. Y eso es lo que les puede pasar a muchos cristianos hoy en día, que si tú dejas que el enemigo te influencie fuertemente en la lujuria, en la lascivia, y por muy fuerte que te creas, si te dejas una puerta abierta al enemigo para que invada tu mente con lujuria, con lascivia, entonces, por muy fuerte que te creas, si tú dejas esa puerta abierta, si tú dejas que el enemigo te invada con esas influencias, si tú dejas caerte en esas influencias, vas a acabar cayendo como Sansón o como le pasó a David. Lo voy a volver a leer, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Decía que una tarde después de levantarse de la siesta, y mientras paseaba por la terraza del palacio, David vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando, ya estaba codiciándola en el pensamiento, y el enemigo de lujuria, el enemigo de lascivia, le estaba ya haciendo aquí la mente aquí a David para que codiciase a Betsabé. Y entonces por eso envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Seleteo. Dice que entonces envió David mensajeros que la trajeran, y la tomó, y cuando llegó él durmió con ella. Hermanos, el enemigo ya estaba influenciando a David para que justamente se acostara con Betsabé y cometiese David el pecado de adulterio. Ahí es cuando nosotros, queridos hermanos, y lo digo esto con mucho respeto, muchos jóvenes, muchas personas, abren ventanas a cosas que no tienen que abrir. Y lo digo con mucho respeto, como a la pornografía, como a escenas, con perdón, de sexo, de películas o lo que sea. Son puertas que abren muchas personas, ventanas que abren, y que el enemigo te está influenciando para que codicies y caigas en lo malo. Y nosotros debemos intentar evitar todas estas cosas. ¿Cómo? Como dijo el apóstol Pablo en la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, y llevando todo pensamiento a la obediencia cautiva a Cristo. Es decir, cuando el enemigo te esté influenciando a cometer estas cosas, a codiciar a una mujer, a codiciar cosas que no debes de ver, recuerda esto siempre, la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo, como he dicho antes, siempre te va a dar la salida aquí. Cuando el enemigo te va a intentar influenciar aquí, el Espíritu Santo ya te viene por otro lado a influenciarte con la palabra del Señor para darte la salida. Pero luego eres tú quien decide si seguir cayendo en el pecado de la lujuria y de la lascivia,
o coger la salida que te ofrece Dios mediante la palabra suya. Así que, hermanos y hermanas, quería hacer este pequeño directo, este pequeño estudio, amén, para que justamente recordar lo que debéis de estar haciendo, viviendo una vida de integridad, leyendo la palabra del Señor todos los días, orando, escuadriñando las Escrituras, para que el Espíritu Santo, cuando vosotros sintáis la tentación de caer en la lujuria, de caer en la lascivia, de caer en estas cosas de fornicación y adulterios, recordar que el Espíritu Santo, mediante la palabra del Señor, va a estar influenciando en vuestras mentes para daros la salida, amén. Así que quería hacer este pequeño directo, queridos hermanos, para que este estudio que sea de combatir contra la lujuria, contra la lascivia, amén. De todos modos, este estudio que he hecho lo voy a subir aquí, vale, en el directo, para que todo aquel que quiera volver a mirarlo, lo mire, para que le sea de bendición, para luchar contra todas estas cosas, amén. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde.